y se marcha, aunque le dicen, no, tú tienes que seguir calentando. Mira, sí que dice Isco que yo ya he terminado. ¿Cómo? No, que ya no caliento. ¿Qué vamos a hacer con Isco? Vamos a hablar de ello. Hola, madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Os tengo que hacer una confesión. A mí me gustan los jugadores tipo Isco, los llamados jugones capaces de transportar la pelota, driblar, hacerse último pase al hueco para dar ventaja al delantero, ese media punta que ya está casi convertido en una especie de extinción. Siempre ha sido el jugador que más he apreciado en la vida. Y sin embargo entiendo que el fútbol ya no tiene o no parece tener espacio para este tipo de jugador. Pero es que además a mí me gustaba Isco, me gusta la historia de Isco, la historia del niño gordito, capaz de sobreponerse a un físico, a una lotería genética no tan favorable para terminar siendo un futbolista de élite. Y por eso cuando nosotros le fichamos en 2013, yo me alegré, porque además era un fichaje estratégico. Todo el mundo veía a Isco en aquella época como el sucesor natural de Iniesta, así que era lógico que el Madrid se cruzara en el camino del Barcelona y evitara que el malagueño acabase en el equipo culé, pudiendo sustituir a ese Iniesta jubilado, de boina calada, palillo en los dientes, mirando a la obra que ahora está en Tokio, por ahí paseándose por Japón. Así que, como os digo, en ese momento me pareció un gran fichaje y no me arrepiento de que le ficháramos. Creo que el balance, en teoría, sigue siendo positivo en favor de haberlo fichado. Si hubiera vuelto a 2013, sabiendo incluso lo que sé ahora, seguiría habiendo fichado a Isco. Algo que a la gente se le ha olvidado es que el que trae a Isco, el que da el ok a Isco, es Carleto. Carleto es su primer entrenador en el Real Madrid, allá por 2013. E Isco tiene una importancia bastante interesante en esa temporada, porque todavía quizá Modric no se había adaptado totalmente y tuvo un papel verdaderamente importante, tanto que jugó 60 y pico minutos en la final de Lisboa, en la final de la 10ª. No fue titular, pero en el minuto creo que 58 salió por Khedira e hizo un gran partido. Isco fue uno de los jugadores que ayudó a remontar ese partido. A mí ese Isco me pareció maravilloso y me seguía pareciendo un jugador interesantísimo. Luego, el segundo año de Carleto, trajimos a James, que es otro de esos jugadores que me gusta y que además tiene cierto paralelismo con Isco, ¿no? Juegan más o menos en posiciones similares, uno es zurdo, el otro es diestro, obviamente, pero han tenido también unas vidas paralelas, desgraciadamente, también en su declive. En fin, que en esa temporada comienza ya a titubear y claro, pues con la salida de Carleto llega a Benítez y ya ahí con Benítez no parece tener no congenia demasiado bien con Benítez. En realidad en ese vestuario casi nadie congenió con Benítez, le hicieron la cama clarísimamente y se le sacaron de encima. Después de Benítez pues vino Zidane y Zidane siempre le ha tenido como su ojito derecho, ha sido de sus jugadores favoritos. Hay declaraciones de Zidane diciendo que a él el jugador que más le recordaba a sí mismo era el propio Isco, y con Zidane tiene un papel también muy importante en ese Zidane de unidad A y unidad B, y en esa unidad B juega un papel determinante, y esa unidad B fue clave en la consecución de los títulos que conseguimos con Zidane en ese año del doblete, con lo cual Isco parecía que con Zidane iba a tener un papel de mayor relevancia. Sin embargo, fue perdiendo enteros. Fueron esas épocas en que Zidane ya decidió hacer su núcleo duro, en el que parecía que se iba a incluir Isco, pero dentro de los participantes en la unidad B, y pues tuvo que aceptar ese rol que le asignó Zidane. A partir de ahí comenzó su declive, y su declive tiene dos motivos principales. Uno de los motivos es el personal y el otro es evolutivo, es la evolución del fútbol.
Personalmente, pues se echó novia, su pareja actual. No voy a entrar en el salseo de estas cuestiones, incluso a mí me parece bien que un jugador se busque una pareja estable, eso le da una estabilidad emocional que debería repercutir en beneficio de su juego, pero también le trajo consecuencias alimenticias. Por ahí dicen que a petición de su pareja pues se hizo vegano, su físico, si ya de por sí no había nacido con una genética privilegiada, este veganismo, no sé si lo lleva a rajatabla, pero no le sirvió de mucho, no le resultó eficiente. Y como digo, la segunda parte fue la parte evolutiva del fútbol. El fútbol ha evolucionado y los mediapuntas se han convertido en una especie en extinción. Ya prácticamente no existen. Casi todos los equipos juegan con extremos, a pie cambiado, mucha velocidad, mucho físico, grandes capacidades atléticas, y claramente Isco no te aporta eso. Quién sabe si hubiera podido adaptarse a estos nuevos tiempos y encontrar un papel determinante para un mediapunta, pero la verdad es que la preferencia del entrenador nunca se decantó por ese tipo de jugador, y al final pues Isco fue hundiéndose en el ostracismo, aunque con participaciones interesantes. Nunca bajó de 30-40 partidos en Liga y tuvo su incidencia en algunos goles y en algunas jugadas importantes. Sin embargo, como os digo, comenzó a deteriorarse e incluso se empezó a hablar de un malestar dentro del vestuario, gente que no le traga. No parece haberse encontrado nada más que la amistad y el cariño de Asensio, los famosos Pichabro, pero el resto del equipo no parecía estar nunca del lado de Isco. Y quizá tengan razón los que dicen estas cosas de Isco, que no es un jugador que haga vestuario de forma fácil, porque desplantes ha tenido con los entrenadores. Y el segundo año con Ancelotti no estaba demasiado sonriente, nunca le gustó que hubieran traído a James, aunque luego cultivó amistad con él. Y con Benítez fue de los que participó en hacerle la cama al bueno de Benítez. Ese vestuario destruyó a ese entrenador al que nunca comprendieron y al que nunca quisieron. De ahí vino Zidane, y como os digo, Zidane siempre le tuvo dentro de sus jugadores predilectos y tuvo esa primera etapa interesante, pero luego ya hubo asperezas y empezó a no llevarse bien con Zidane. Cuando se fue Zidane y vino Lopetegui, parecía que la situación para Isco cambiaba. Lopetegui siempre le tenía de fijo en la selección y parecía que iba a ser uno de los grandes beneficiados con la llegada de Julen al Real Madrid, pero claro, con Julen pasó lo que pasó y de repente su principal valedor, que además le estaba dando minutos probablemente inmerecidos, tuvo que irse. Y cuando llegó Solari, con Solari sí que Solari le identificó como uno de los problemas en el vestuario junto con Marcelo, y lo dejó bastante claro que no le interesaba mucho la presencia de Isco. Se fue Solari, regresó Zidane y de ahí de nuevo pues el veremos, el no veremos, pero como os digo, ya tenía ese historial de ciertas asperezas y de no que terminar de asumir el rol que quería darle Zidane. Ya de por sí, si no eres un tío que al menos aporta positivismo, algo tipo Reina en la selección española, que no juegas pero al menos conservas el espíritu, pues realmente iba a ser difícil que Isco encontrase un hueco o el favor de los jugadores. Cuando ha regresado Ancelotti, pues de nuevo quedaba la duda, porque como os digo, fue Ancelotti el que dio el ok al fichaje de Isco, pues quedaba la duda de si Ancelotti lo iba a usar o no, y al principio de la temporada tuvo sus minutos, obviamente, hasta que regresaron Modric y Kroos, y de ahí, y encima con el fichaje de Camavinga y Valverde, que le han pasado por encima, porque son jugadores, como os digo, mucho más modernos que el propio Isco, son jugadores más físicos y que no retienen la pelota, que además no juegan de media punta, sino que se adaptan al esquema que quiere el entrenador, pues realmente se ha quedado sin espacio.
se termina su contrato el año que viene. Cumple 29 creo que en abril. Y yo creo que lo mejor que podría hacer es decirle a su agente, que por cierto es otro de estos jugadores que tiene a un familiar como agente, no tiene a una empresa profesional de agentes FIFA, sino a uno de sus familiares negociándole, y ahora habrá que ver qué tan bueno es ese agente para buscarle equipo, porque la verdad yo creo, y es mi opinión muy personal, no tiene por qué coincidir con la del club ni con la de muchos de vosotros, pero creo que a Isco le convendría salir en este mercado de invierno. No creo que Carleto vaya a usar, salvo desgracia personal y lesiones en alguno de los titulares, y tendrían que ser 4, tendrían que ser Kroos, Valverde, Camavinga y Modric a la vez. No veo que él tenga el puesto por delante de ninguno de estos. Yo, si fuese Isco, hablaría con el club y le diría: mira, me interesa intentar salir en enero, ¿qué condiciones me ponéis para dejarme libre? Y estoy seguro que el Madrid, simplemente con librarse de la ficha de Isco, estaría contento, porque es un jugador ya plenamente amortizado, no queda nada por amortizar de aquellos 30 millones que costó en su día, con lo cual no veo que el Madrid vaya a ponerle impedimentos, o a lo mejor, si quiere, pues si cree que puede tener algún tipo de mercado, pediría una cifra muy razonable a cualquier club que pudiera encontrar el agente de Isco. Y como os digo, en lo personal, para mí me entristece esta situación de Isco, porque es ese tipo de jugador, esa especie en extinción que me gustaría volver a ver en los campos. A mí esa posición del media punta distribuidor, que está un poquito, pues eso, entre líneas, entre el centro del campo y la delantera, siempre mirando en ofensiva y siempre tratando de buscar esa asistencia imposible, son los jugadores que más me gustan. Entiendo que a lo mejor soy un tío trasnochado que no comprende el fútbol moderno y que el fútbol de ahora va por otros derroteros, y que posiblemente intentar jugar con alguien como Isco, con media puntas, es prácticamente un suicidio en este fútbol de megatletas. Pero ¿qué queréis que os diga? Soy un sentimental, soy un romántico de este asunto, y seguirán gustándome ese tipo de jugadores. Decidme qué pensáis vosotros, si creéis que la solución es que se vaya en enero o que aguante hasta terminar el contrato, que existe la posibilidad de que vuelva a ser importante en este Madrid de esta temporada. Yo la verdad lo veo un poquito complicado, pero bueno, aquí somos todos libres para opinar y defender con argumentos nuestras posiciones. Dejad vuestros comentarios aquí abajo, suscribíos al canal si no lo estáis, compartid este vídeo en vuestras redes sociales y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!